glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a empezar, un tema muy apasionante, ¿verdad? Para todos nosotros. Y en estos próximos domingos vamos a tener un estudio del gran tesoro. Es un enorme tesoro, podríamos llamarlo de esa manera. Y son las doctrinas de la gracia, para que sepamos de dónde son, cómo surgieron, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a tener una introducción acerca de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas que cambiaron el corazón del hombre, ¿sí? Las doctrinas que transformaron, Señor, a muchas personas a través de toda la historia. Bueno, en esencia, ¿qué nos enseñan las doctrinas de la gracia? ¿Qué aprendemos de las doctrinas de la gracia? Bueno, las doctrinas de la gracia nos enseñan que la salvación es por la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero, por la gracia de Dios. Y sabemos también que no es por ningún esfuerzo humano, ¿sí? El hombre no participa en esta salvación. Las doctrinas de la gracia nos enseñan que el centro del Evangelio es Dios, ¿verdad? Dios es el centro del Evangelio. No somos nosotros el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Dios. Y aunque esto, tal vez suene obvio, el punto es que el hombre, el ser humano, no colabora en nada en la salvación, Señor, en la salvación del hombre. El hombre es un cadáver espiritual, como lo dice allí la diapositiva, ¿sí? Es un cadáver espiritual y por lo tanto no tiene la capacidad de buscar a Dios ni de amarlo, ¿verdad? No tiene esa capacidad. Si alguien ama a Dios es porque Dios lo amó primero, ¿sí? Dios lo amó primero, ¿sí? Y eso significa que Dios es el que decide quién va a ser salvo, ¿verdad? Dios es el que decide. La Biblia nos enseña que Dios nos escogió ¿desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y no en base a nuestro mérito, ¿verdad? A un mérito que haya en nosotros, sino en base al puro afecto de su voluntad. Es la elección de Dios, ¿verdad? La elección de Dios. La gracia nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz, el Señor, ¿qué fue lo que hizo en la cruz? Salvó perpetuamente a todos sus escogidos. Lo salvó el Señor, garantizando que el Espíritu Santo iba a llamar a ese escogido, ¿verdad? Lo iba a llamar, iba a perseverar a ese escogido y que iba a llevarlo a la gloria. Eso lo hizo el Señor, sin que ninguno de los escogidos se perdiera, ¿sí? Ninguno. El escogido tiene el privilegio de estar involucrado, claro está, en el proceso de la salvación. Pero eso no nos hace o nos vuelve a nosotros como si fuéramos superiores, ¿verdad?, a los demás. No nos hace superiores a nuestro vecino que no cree en Jesús. Más bien somos salvos por la gracia de Dios. Todo lo bueno que el escogido hace, ¿verdad? Todo lo que el escogido hace se debe a la gracia soberana de Dios. Y no es el hombre, ¿verdad? El hombre no se puede gloriar de su salvación. ¿En qué nos podemos gloriar nosotros? Como decía el apóstol Pablo, solo nos gloriamos en la cruz de Cristo, ¿verdad? En la cruz de Cristo. El que recibe toda la gloria, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Dios es el que recibe toda la gloria. Pero la Biblia también nos enseña, con muchísimos ejemplos, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la Biblia, y de una manera muy rotunda, que Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Esto significa de que Dios controla y gobierna todas las cosas. ¿Quién lo hace? Nuestro Dios, ¿verdad? Es el que controla y gobierna todas las cosas. Y esa voluntad de Dios, ¿será que nosotros la podemos estorbar? No podemos hacer absolutamente nada. Dios es el que controla todas las cosas.
Cuando decimos que Dios es soberano, bueno, estamos diciendo que su gobierno es hasta en los detalles más pequeños, ¿verdad? En los detalles más chiquitos. Allí está, ahí como vemos, por ejemplo, en la diapositiva, ¿verdad? Esa hojita, ¿verdad? Esa hojita con todas esas venitas que tiene. Bueno, eso lo controla el Señor. Él es el creador de todas las cosas. Dice Mateo 10, 29, vamos a leer Mateo 10, versículos 29 y 30. Dice la Escritura, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están, ¿qué están nuestros cabellos? Están todos, absolutamente todos, contados, ¿verdad? Bueno, también la Escritura nos dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿verdad? Si alguien ha recibido la gracia salvadora de Dios, pues ha sido por el trabajo soberano de Dios, ¿verdad? Ha sido de acuerdo a la voluntad soberana de Dios y de acuerdo al propósito soberano de Dios. Todo es por la soberanía de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, esto significa entonces que Dios es soberano en todas las cosas, ¿verdad? En todas las cosas nuestro Dios es soberano, pero también el Señor es soberano en el proceso de la salvación del hombre, ¿verdad? En todo, el Señor es absolutamente soberano en todas las cosas. Es soberano en nuestra salvación. Nuestra seguridad de salvación, ¿en quién descansa? En Dios, ¿verdad? En el Señor, en Él, en su decreto eterno y soberano. Bueno, y hay muchos pasajes que nos afirman esa verdad, de que Dios es soberano, ¿verdad? Y la Biblia es contundente en afirmarlo, ¿sí? En muchas partes de la Biblia nos dice eso. Por eso nuestra salvación, mis hermanos, como dice la diapositiva, nuestra salvación no es frágil, porque nosotros no iniciamos la salvación, ¿verdad? Nosotros no la iniciamos, fue concebida, ¿cuándo? ¿Cuándo fue concebida nuestra salvación? En la eternidad, ¿verdad? Por un Dios que es soberano, ¿verdad? Que fue ejecutada en la historia por su Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo muriendo allí en la cruz y fue sellada, ¿verdad? En el presente, en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es soberano en la salvación del hombre. El hombre no se salva por sí mismo. ¿Será que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos? De ninguna manera, no lo hay, ¿verdad? Sino que es por la soberanía de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en ese pasaje vemos claramente que no son los hombres los que logran, ¿verdad? O ganan su salvación a través de las obras, ¿sí? No es el hombre, sino que es Dios en su soberanía el que elige. Es Dios el que elige. Es Dios el que predestina, ¿verdad? El que predestina, y es Dios el que escoge a sus hijos y lo hace con un fin, ¿verdad? Lo hace con un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué hace el Señor todas estas cosas? ¿Sí? Bueno, todo el plan de Dios, de principio a fin, ¿verdad? Todo ese plan de Dios existe para un único propósito, ¿verdad? Un único propósito. Y la Escritura es clara en anunciarlo, en decirlo. Dice Efesios capítulo 1, del versículo 12 al 14, dice, a fin, allí está el propósito, ¿verdad? De que seamos, ¿para qué?
para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Así que, mis hermanos, este texto proclama, estos textos nos proclaman que el propósito de la salvación, ¿verdad?, el medio de la salvación, la forma de la salvación del hombre, el tiempo de la salvación del hombre, ¿verdad?, el diseño de la salvación es de Dios, ¿verdad? Le pertenece a nuestro Dios y no es de nosotros, no es del hombre, todo es del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, incluso nuestro Señor Jesucristo, proclamaron, ¿verdad?, que la salvación proviene de Él, ¿verdad?, de Dios. La salvación proviene de Dios. La elección, la predestinación, la redención y el sello del Espíritu Santo es para la magnificación, ¿verdad?, de la gloriosa gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Es por Él. Jesús lo enseñó, lo enseñaron los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento lo enseñaron, ¿verdad?, de que Dios es soberano en la salvación de los hombres. Pero, mis hermanos, aunque esto es una verdad, o sea, todo lo que hemos hablado acá es una verdad, es una realidad en nuestras vidas, muchas veces esta doctrina, ¿verdad?, esta doctrina estuvo y ha estado actualmente bajo ataque, ¿sí? Ha estado bajo ataques. La verdad eterna del Evangelio ha tenido una batalla, como dice allí la diapositiva, una batalla histórica y una batalla campal, ¿verdad? Una batalla campal. La doctrina que enseñaron los profetas, el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles ha estado bajo ataque pues a lo largo de toda la historia, ¿sí? A lo largo de toda la historia. Incluso lo vemos también en nuestros días, ¿sí? En nuestros días también vemos eso. Muy bien, y entrando un poco en el contexto, ¿verdad?, de la historia de la iglesia, bueno, ya sabemos que la iglesia, ¿verdad?, ya existía, presente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya estaba por allá la iglesia, ya venía. Pero en el día de Pentecostés es cuando realmente comienza a desarrollarse, ¿verdad? El día de Pentecostés. La iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva, la luz del Evangelio, como ustedes ven allí en esa diapositiva, esa luz, ¿verdad? La luz del Evangelio. Comienza a impactar al mundo romano, ¿verdad? Esa luz comienza, la historia de la iglesia es un viaje desde la claridad, como ven allí, ¿verdad? Un viaje en la claridad a través de la oscuridad, ¿sí? Va a la oscuridad hasta su redescubrimiento en la época de los reformadores, ¿verdad? En la época de la Reforma Protestante. El Evangelio de la gracia de Dios, esa luz del Evangelio primitivo, bueno, comienza a esparcirse, ¿verdad? Esa luz empieza a esparcirse, nacen nuevas iglesias, comienzan a establecerse iglesias durante el primer siglo, esos primeros 100 años, después en el segundo siglo, después en el tercer siglo, empieza a crecer la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia empieza a crecer bajo una persecución terrible por el Imperio Romano, ¿verdad? Era una persecución tremenda. Y a partir de los años 300, ¿sí? De los años 300, hubo un cambio en la iglesia, un cambio. ¿Y qué pasó en ese tiempo, en los años 300? Bueno, cuando Constantino, el emperador romano, ¿verdad?, de esa época, ¿sí?, abraza el cristianismo.
Constantino abraza el cristianismo, el emperador de Roma abraza el cristianismo. Bueno, eso es lo que nos dice la historia, ¿verdad? Bueno, no sabemos si realmente Constantino fue un verdadero creyente o no. Bueno, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que este hecho, ¿verdad? Ese hecho de que Constantino abrazara el cristianismo produjo la unión de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Produjo esa unión de la iglesia y el Estado. Y esa unión y ese poder político, ¿verdad? Ese poder político hizo que la esencia de la fe, ¿verdad? Comenzara a corromperse, ¿sí? Empezó a corromperse, la fe empezó a corromperse. Entonces, el Evangelio de la Gracia y las iglesias pues empiezan a avanzar en el mundo, ¿verdad? Empiezan a avanzar, cada siglo las persecuciones pues se incrementan obviamente, ¿verdad? Se van incrementando hasta que Constantino tomó el poder, ¿verdad? Aparecieron hombres en la historia como Agustín de Hipona. Aparecieron hombres en la historia. Agustín de Hipona nació en el año 354 después de Cristo, ¿sí? Y murió en el año 430 después de Cristo. Bueno, Agustín de Hipona fue el primero de los grandes doctores y teólogos de la iglesia. Fue uno de los primeros, el cual tenía muy claro que el hombre solo puede ser salvo por la gracia de Dios. Este hombre conocía las Escrituras y él sabía que la salvación, ¿verdad?, es solo por la gracia de Dios. Y él lo tenía muy claro en su mente. Su pensamiento, él sabía que era por la gracia de Dios que éramos salvos, ¿verdad? Él lo sabía. Y a partir de la caída del Imperio Romano, que fue cerca del año 476 después de Cristo, bueno, por parte de los bárbaros fueron los que atacaron, ¿verdad?, al Imperio Romano, y a partir de la muerte de Agustín es cuando la iglesia entra en una oscuridad tremenda, ¿verdad? Una oscuridad terrible, ¿sí? Por los próximos 10 siglos aproximadamente, o sea, más o menos 1000 años de oscuridad. 1000 años de oscuridad. No solamente sobre la vida de la iglesia, ¿verdad?, sino también sobre la vida, pues, de las personas, sobre la vida de la sociedad, ¿verdad? 1000 años de oscuridad. La caída del Imperio Romano de Occidente, bueno, esa destrucción no destruyó a la Iglesia católico romana, no la destruyó. Al contrario, la Iglesia ya oficial, ¿verdad?, pues ya estaba oficializada la Iglesia católica, ya estaba centralizada, bueno, emergió como la institución más estable tras esa invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano. La Iglesia católico romana se transformó de una religión imperial, ¿verdad?, la religión del imperio, a la institución dominante, ¿sí?, la institución que dominaba a Europa, ¿verdad?, en esa época medieval. Y se produjo un cambio. Bueno, ¿qué cambio produjo eso? Cuando la Iglesia de Cristo dio paso a la Iglesia católico romana, el Evangelio de la Gracia dejó de ser una buena nueva, ¿verdad?, una buena nueva, y se convirtió más bien en un evangelio de ¿qué? De obras, ¿verdad? Un evangelio de obras durante todo ese periodo medieval, ¿sí? Un evangelio de obras. Entre el siglo IV hasta los siglos XV y XVI. Entonces, miren las fechas, para que ustedes tengan una idea de cuánto estuvo la iglesia en oscuridad. Desde el siglo IV, ¿verdad?, después de Cristo, hasta el siglo XV y XVI. Tremendo. Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo, ¿verdad? La iglesia es la luz del mundo. Que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad?
Este cambio produjo consecuencias terribles, ¿verdad? Terribles. Si la iglesia está en oscuridad, ¿qué va a pasar con la sociedad? Pues la sociedad también va a estar en oscuridad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. La iglesia durante esos 1000 años se convirtió más bien en un poder político altamente corrupto. ¿Sí? Altamente corrupto. Si les puede ayudar ahí. Entonces, cuando la iglesia comienza a esparcirse, ¿verdad? La iglesia empieza a esparcirse, comienza también la iglesia a ser denunciada. Y empieza a ser denunciada por algunas voces en el desierto. Estas voces proclamaban la corrupción moral de la iglesia, ¿sí? Pero también empezaron a proclamar la corrupción misma de la doctrina, ¿sí? Comienzan a proclamar. Bueno, hubo una luz muy pequeña, ¿verdad? Que empezó a alumbrar en medio de ese desierto de la oscuridad. Una luz muy tenue, como lo marca allí la diapositiva, ¿verdad? Dios levanta primero, ¿verdad? A los pre-reformadores, ¿verdad? A los pre-reformadores, a hombres como Pedro Baldo, como John Wycliffe, Juan Hus, y entre otros, hubo otros reformadores, ¿verdad? Hubo más reformadores. Y en un momento dado de la historia, en el siglo XVI, ¿verdad? Llegamos a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, ¿sí? Donde la luz del Evangelio ya vuelve a brillar con mayor intensidad, ¿sí? Brilla la luz del Evangelio. Dios ya levanta a hombres como Martín Lutero, ¿verdad? Juan Calvino, Ulrico Zwinglio. Bueno, ellos entendieron el Evangelio, lo entendieron, el Evangelio de la gracia de Dios, y lo predicaron de nuevo, ¿verdad? A las multitudes, a las personas. Desde distintos lugares ellos lo proclamaron, siguiendo las ideas claramente de Agustín de Hipona, ¿sí? Ellos lo hicieron. Ellos levantaron la voz, ¿verdad? En contra de lo que la iglesia había estado enseñando, en contra de lo que la iglesia católico romana enseñaba en aquellos días, ¿verdad? Como doctrina de salvación, la salvación a través de obras, ¿verdad? Y la compra de indulgencias. Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Para el perdón de los pecados y muchas otras herejías que la iglesia católica enseñaba en ese entonces. Entonces, estas doctrinas bíblicas reformadas en ese momento comienzan nuevamente a ser enseñadas y la iglesia comienza otra vez a reverdecer, ¿verdad? Comienza a reverdecer la iglesia, ¿sí? La luz comienza a brillar nuevamente, ¿verdad? Esas tinieblas empiezan a opacarse y empieza a brillar la luz del Evangelio. Después de 1000 años de oscuridad, vino la luz nuevamente al mundo, ¿verdad? Y lo que vino fue el resurgimiento de doctrinas. Bueno, estas doctrinas ya hay que tener en cuenta esto, mis hermanos, esas doctrinas ya conocidas, ya enseñadas, ¿verdad? Ya habían sido predicadas tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por Jesús y los apóstoles. Ya habían sido enseñadas en la iglesia primitiva. Mis hermanos, pero los ataques en la iglesia en contra de las doctrinas reformadas no cesaron, ¿sí? La iglesia siempre y las doctrinas, su palabra siempre ha estado bajo ataque, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Siempre lo ha estado. Se presentó un nuevo desafío al evangelio de la gracia, ¿verdad? Otro nuevo desafío. Bueno, desafortunadamente, el evangelio de la gracia de Dios vuelve a ser oscurecido, ¿verdad? Aparecen en la historia ciertos personajes que empezaron a enseñar
y a predicar otro evangelio, ¿verdad? Enseñaron otras cosas que no era el evangelio. Bueno, uno de ellos fue Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, un teólogo y pastor holandés que nació en el año 1560. Bueno, esta persona nació 4 años antes de la muerte de Calvino, ¿verdad? Y él fue muy popular en la época de la Reforma. Y su formación, la formación de Jacobo Arminio fue profundamente calvinista. Él asistía a los estudios, ¿verdad? A la escuela de Calvino, ¿sí? Pero Arminio, tiempo después, empezó a tener conflictos con la postura calvinista en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. O sea, él no estaba de acuerdo con las doctrinas de Juan Calvino en cuanto a la predestinación y la resistencia a la gracia hasta el día de su muerte. Él no estuvo de acuerdo. De hecho, la muerte de Arminio puso de manifiesto sus verdaderas enseñanzas, lo que enseñaba este hombre, principalmente a través de la publicación de escritos que hasta entonces, pues bueno, él no los había promulgado públicamente, más bien él los tenía como privados para él, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo surgieron las doctrinas de la gracia? Entonces, después de la muerte de Jacobo Arminio en el año 1618, sus seguidores, ¿verdad? Los seguidores de Jacobo Arminio, sus estudiantes, ¿verdad? Bueno, ellos empezaron a controvertir, ¿verdad? Por lo que aprendieron de Arminio, empezaron a controvertir, llevando los pensamientos de Arminio, bueno, probablemente más allá de lo que Arminio hubiera aprobado, hubiera querido. Ellos empezaron a controvertir. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos presentan un escrito en oposición a las enseñanzas propias de la Reforma Protestante, ¿sí? Ellos presentan estos escritos, estas declaraciones de objeción, bueno, normalmente se les conoce como protestas, ¿verdad? Las protestas que ellos hicieron. Este documento en particular, mis hermanos, se volvió tan crucial, ¿verdad?, que ahora se recuerda simplemente, y este nombre, para que ustedes se acuerden, se le conoce como la remonstrance, ¿verdad? Y a los partidarios de Jacobo Arminio se les llamó en esa época los remonstrantes, ¿sí? Porque ellos hicieron ese documento, ¿sí? Y muchas de las iglesias en Holanda y en Europa pues ya se habían adherido a las confesiones que actualmente existían en esa época, la confesión belga y la confesión de Heidelberg. Estas eran las confesiones tradicionales de la época. O sea, recuerde que habían otras confesiones, aparte de nuestra confesión de fe bautista, ¿verdad?, de 1689. Sin embargo, los remonstrantes, o bueno, o los arminianos, ellos no querían adherirse a estas confesiones belgas, a la confesión de Heidelberg. Ellos presentaron sus escritos al Estado holandés, donde describían su inconformidad con las doctrinas de la Reforma, ¿verdad? Ellos presentaron la remonstrance, ¿verdad?, al Estado holandés. Y ellos comenzaron a escribir entonces lo que ellos creían con respecto a la soberanía de Dios. Ellos redactaron su documento, ¿verdad?, en cuanto a lo que ellos pensaban acerca de la salvación del hombre, ¿verdad?, y la responsabilidad del hombre. Y ellos lo hicieron con un propósito, lo hicieron tratando de que el gobierno de Holanda eliminara, ¿verdad?, eliminara las enseñanzas del catecismo de Heidelberg y que cambiara también la confesión belga. O sea, es tremendo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Ellos querían eliminar lo que se había enseñado, ¿verdad? Esa luz que impactó el mundo, querían opacarla nuevamente. Bueno, la protesta incluyó 5 puntos, los 5 puntos de los arminianos, ¿verdad?, que se pueden resumir de la siguiente manera. Los voy a leer y ahorita vamos a mirar lo que ellos colocaron allí. Bueno, y es interesante que el primer punto que ellos colocaron fue la elección condicional. Ese fue el primero, la elección condicional, ¿sí?
El segundo punto fue la expiación universal o expiación general. El tercer punto fue la habilidad humana o libre albedrío. El cuarto punto fue la gracia resistible. Y el quinto punto, la perseverancia condicional. Esos fueron los puntos que ellos colocaron. Los arminianos creían que, bueno, las escrituras les permitían ellos interpretar la verdad acerca de su salvación, y ellos enfatizaban mucho lo que es el libre albedrío en el hombre, ¿sí? Una mayor participación del hombre en su salvación, ¿sí? Una mayor participación del hombre en su salvación. Este documento que los arminianos entregaron al Estado holandés, bueno, eso provocó, mis hermanos, que representantes de la iglesia de aquel momento, ¿verdad? Representantes, eran 84 personas, se reunieran en un sínodo en la ciudad de Dordt, ¿verdad? En Holanda, ¿sí? Allí en Holanda, para analizar a la luz de las escrituras los escritos de los arminianos, ¿sí? Mis hermanos, después de 6 meses que duró ese sínodo, 6 meses, y abriendo las escrituras durante todo el día, ¿verdad? Todo el día, y después de 154 sesiones, imagínense lo que llevó este sínodo, 154 sesiones, ellos no vieron ningún sustento bíblico para que los puntos de los arminianos fueran vistos con buenos ojos, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Confirmaron las confesiones de fe de su época, ¿sí? Las confirmaron, ¿verdad? Y decidieron presentar los 5 puntos que ellos consideraban bíblicos con respecto a los escritos que ellos estaban colocando allí. Y a estos 5 puntos, mis hermanos, se les conoce como las doctrinas de la gracia, ¿sí? Las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, como los conocemos nosotros actualmente. La pretensión de los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia era defender la soberanía de Dios, ¿verdad? Defender la soberanía de Dios. Bueno, recordemos, mis hermanos, que fue Calvino, bueno, quien elaboró ese sistema, ¿verdad?, de pensamiento teológico con mucha claridad, con mucha lógica. Fue Calvino, ¿verdad? Todo el énfasis le puso Calvino, pues, a este asunto, ¿verdad?, que desde entonces ha llevado su nombre, ¿verdad? Se le atribuye, ¿verdad?, a Calvino los 5 puntos del calvinismo. Por supuesto, claro, sabemos que él no fue el creador, ¿verdad? Él no fue el creador de las doctrinas, sino que solo expuso lo que en su opinión, ¿verdad?, brillaba con más luz, con más claridad en las páginas de la Biblia, ¿sí? Lo que él consideraba. Incluso Agustín había enseñado estos mismos principios, estos mismos fundamentos 1000 años antes de que naciera Calvino. Ya Agustín lo había puesto. Y todos los líderes del movimiento de la Reforma Protestante, bueno, ellos enseñaban lo mismo, ¿verdad? Proclamaban lo mismo que había dicho Agustín. Todos los reformadores volvieron a traer las enseñanzas bíblicas, pero fue Calvino, con su profundo conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Fue él y su agudo intelecto que él tenía, ¿verdad?, que expuso y defendió esas verdades con una mayor claridad, ¿verdad?, con una mayor habilidad para exponer este asunto. Y lo que hace Calvino es volverlas a enseñar, pues, en un momento en la historia donde el mundo, ¿verdad?, pues estaba siendo trastocado, porque la iglesia, ¿verdad?, la iglesia estaba saliendo de ese oscurantismo en el que estaba siendo sumergida por aproximadamente 1000 años, ¿verdad? 1000 años. Estas doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, en realidad son doctrinas ya bíblicas, ¿verdad? Son doctrinas bíblicas que ya el apóstol Pablo en sus cartas y los evangelistas pues ya habían enseñado mucho tiempo atrás, ¿sí? Ya están en la escritura, ¿sí? Ahora, los 5 puntos de los arminianos
lo que hacen es rebajar y transgredir la soberanía de Dios y la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Eso es lo que hace la remonstrance, por decirlo de esa manera, ¿sí? En cambio, lo que hacen las doctrinas de la gracia, mis hermanos, es defender la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Defiende la soberanía de Dios. Y el objetivo de ellos, del sínodo de Dorf, ¿verdad?, era que las personas pudieran alabar la soberanía de Dios, alabar la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Entonces, la respuesta que dio el sínodo a la remonstrance, o los 5 puntos escritos por los arminianos, mis hermanos, no fue el tulip, como lo vemos acá, no fue el tulip, sino fue ultip, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? El acróstico tulip, como para que todos tengamos un conocimiento, el acróstico tulip en inglés es una invención pedagógica, ¿sí? Una invención pedagógica del siglo XX y se atribuye generalmente al doctor, bueno, permítame, yo lo leo acá, Clarence Boyd McCaff. Era el nombre de la persona, ¿sí?, alrededor del año 1905, ¿sí? Y esta persona era un teólogo y era un pastor presbiteriano de New Jersey, ¿sí? Y según los registros históricos, utilizó el acróstico tulip, ¿sí? Lo utilizó durante una conferencia presbiteriana para ayudar a los asistentes, ¿sí?, a recordar los 5 puntos del calvinismo, para que fuera más didáctico, ¿verdad?, para que las personas pudieran acordarse más fácil, de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, el acróstico quedó de esta manera, ¿sí? La T, ¿verdad? Bueno, sabemos que está en inglés, ¿verdad? Depravación total o corrupción radical del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada o redención particular, la gracia irresistible o llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos. Entonces, la gente recordaba más fácil el tulip que el ultip, ¿verdad? Era más fácil. Y para entenderlas mejor, mis hermanos, entonces vamos a mirar los puntos del arminianismo comparado con los puntos del calvinismo, ¿verdad? O las doctrinas de la gracia. Entonces, mis hermanos, primero, ¿es la voluntad del hombre o es la soberanía de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué postularon los arminianos? ¿Cuál era el enunciado de lo que ellos decían? Entonces vamos a verlo para que nos quede a nosotros para recordarlo más fácil. Entonces vamos a verlo como el tulip, ¿sí? Como fue. Entonces vamos a empezar por el tercer punto arminiano, la habilidad humana o libre albedrío. Entonces, ¿qué decían los arminianos? Entonces, escuchen lo que decían ellos. Dice, el ser humano, tras la caída, es incapaz de salvarse por sí mismo. Sin embargo, la gracia de Dios, gracia preveniente, permite que la persona coopere con el Espíritu Santo y ejerza la fe para la salvación. ¿Sí? Esto decían los arminianos, es decir, que el hombre caído con la ayuda del Espíritu Santo puede ejercer fe, ¿sí?, y escoger a Dios por su libre albedrío. Eso lo decían ellos, claro, habilitado por la gracia previente de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la respuesta del sínodo? ¿Qué respuesta dio el sínodo de Dorf a esta pregunta? Entonces, ellos estuvieron de acuerdo con los arminianos sobre la incapacidad humana, ¿sí? Que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Ellos coincidieron en eso. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que el hombre tuvo libre albedrío, ¿verdad?, en el jardín del Edén, pero el día de hoy no lo tiene, ¿sí? El hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque el hombre esclavizó su voluntad al pecado, ¿verdad? Su voluntad al pecado. Entonces, la contraparte de ese libre albedrío, ¿verdad?, que postulaban los arminianos, es la depravación total del hombre, ¿verdad?
depravación total del hombre. El siguiente punto arminiano es la elección condicional. La elección condicional. Entonces, dicen ellos, Dios eligió a aquellos que por su libre albedrío, habilitado por la gracia preveniente, responderían con fe a la oferta de salvación. La elección de Dios se basa en su presciencia, ¿sí?, de la fe humana, no es incondicional. Eso decía el arminianismo con respecto a la elección condicional. ¿Cuál fue la respuesta del sínodo? ¿Sí? ¿Qué dijeron el sínodo de Dort? La elección de Dios de aquellos que serán salvos no está condicionada por lo que la gente pueda o no hacer, ya que es Dios quien con el tiempo otorgará fe en Cristo y perseverancia. O sea, la palabra de Dios categóricamente afirma, ¿verdad?, que no hay ninguna condición en el hombre para que Dios lo elija. No hay ninguna condición. Dios es soberano en su elección, como mirábamos al principio, ¿verdad? La elección de Dios es incondicional, ¿sí? Entonces, la contraparte de esa elección condicional, ¿verdad?, arminiana, es la elección incondicional de Dios, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la obra de Cristo y el llamado de Dios, entonces, el otro punto arminiano, expiación universal o general. Entonces dicen ellos, Cristo murió por todos los seres humanos, aunque solo aquellos que creen efectivamente reciben la salvación. La expiación es suficiente para todos, pero solo eficaz solo para los creyentes. Así decían los arminianos. ¿Cuál fue la respuesta del sínodo? En la cruz Jesús tomó sobre sí los pecados de aquellos que Dios ha elegido salvar, dándoles satisfacción total y permanente. O sea, la Escritura es clara en decir que Cristo murió por los suyos, que murió por sus hijos, ¿verdad?, por su pueblo, ¿verdad?, no por todo el mundo, sino por su pueblo, sus hijos. Entonces, la contraparte de esa expiación universal que postulaban los arminianos es la expiación limitada de Dios, ¿verdad? Muy bien. El otro punto arminiano, la gracia resistible. Gracia resistible. Decían ellos, la gracia de Dios es un llamado serio a la salvación que puede ser resistido por el libre albedrío humano. No es una fuerza irresistible que obliga a la fe, sino una oferta a la que el ser humano puede negarse. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del sínodo? Si Dios decide salvar a alguien por su gracia, esta persona no podrá decir que no. Esa fue la respuesta del sínodo. O sea, la Biblia enseña que cuando Dios llama a alguien para salvación, mis hermanos, bueno, esa gracia es irresistible, ¿verdad? Ese llamado siempre va a ser eficaz, ¿verdad? Siempre va a ser eficaz. Entonces, la contraparte de esa gracia de Dios resistible es la gracia irresistible de Dios. Y el último punto arminiano, la perseverancia condicional. Entonces, ¿qué decían los arminianos sobre este punto? Los creyentes tienen la posibilidad de caer de la gracia o perder su salvación y se apartan consciente y deliberadamente de Dios. La perseverancia final depende de la continua fe y obediencia de los creyentes, decían los arminianos. ¿Cuál fue la respuesta del sínodo? Cuando Dios elige salvar a una persona, esa persona perseverará en la fe y Dios lo preserva hasta el fin, ¿verdad? Esa fue la respuesta del sínodo. Entonces, la Biblia enseña que los verdaderos creyentes nunca jamás se perderán, ¿verdad? Jamás se perderán. Eso enseña la Biblia. Porque Dios los preserva. Dios los preserva. Ellos mantendrán su fe y perseverarán siempre en Cristo para
salvación, ¿verdad? Entonces, la contraparte de esa posibilidad de perder la salvación es la perseverancia de los santos, ¿sí? Los cánones de Dort, mis hermanos, o las doctrinas de la gracia, bueno, estos escritos fueron escritos en latín, ¿sí? Lo escribieron en latín como un texto pastoral para personas laicas, o sea, que ellos pudieran entender lo que estaban allí escritos, ¿sí? El sínodo creía que estaban compuestas para la gloria de Dios. Bueno, y ese era el objetivo, ¿verdad? Para la integridad de la verdad, para la integridad de la paz y el bienestar de la iglesia en ese entonces en Holanda, ¿verdad? En realidad, mis hermanos, lo que terminaron brindando fue un consuelo, estos escritos, ese sínodo, un consuelo, ¿verdad?, para todas las iglesias reformadas, ¿sí? Para todas, tanto en la Europa de ese siglo XVI, XVII, como en todo el mundo, ¿sí? Eso trajo paz y tranquilidad. Mis hermanos, las doctrinas de la gracia son un rasgo distintivo de todas las iglesias protestantes, de todas las iglesias históricas, confesionales, reformadas. Es un distintivo, mis hermanos. ¿Y por qué las enseñamos? ¿Por qué enseñamos las doctrinas de la gracia? Mis hermanos, porque es el centro mismo del Evangelio. El mismo centro del Evangelio. Por eso son tan importantes las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Y son verdades fundamentales que todos nosotros como creyentes debemos conocer, ¿verdad? Son verdades fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué son fundamentales, mis hermanos? Pues porque el fin de todas las cosas es la gloria de Dios, ¿verdad? Darle la gloria a nuestro Creador, a nuestro Salvador, ¿verdad? El objetivo de la salvación es para la gloria de Dios, ¿verdad? El medio de la salvación es para darle la gloria ¿a quién? A Dios. La forma como Dios determinó la salvación del hombre es para su gloria, es para su gloria. El tiempo y el diseño de la salvación es para la alabanza y la gloria de Dios, ¿verdad? El centro del Evangelio no somos nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces nos paramos enfrente de un espejo y nos miramos a nosotros y ese es nuestro mundo, ¿sí? Ese es nuestro mundo. No, mis hermanos, el centro del Evangelio es Dios, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas y existen para la gloria de Dios, ¿verdad? Como lo dice Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Y estos 5 puntos, mis hermanos, del calvinismo o las doctrinas de la gracia, pues es lo que vamos a compartir y vamos a estar enseñando una por una, bueno, si es la voluntad de Dios durante estos próximos domingos, ¿verdad? Que el Señor nos permita alimentarnos de su palabra y podernos gozar en medio de estas enseñanzas. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para pasar a las preguntas y dándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio que el día de hoy, Señor, iniciamos sobre las doctrinas de la gracia. Te pedimos que nos ayudes a comprender mejor, Señor, la Escritura. Señor, enséñanos tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, concédenos un mayor aprecio por nuestro Salvador y por la salvación que nosotros tenemos en Él. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición y luz para todos nosotros, Señor. Que la luz del Evangelio brille, Señor, con mucha intensidad en nuestro corazón en medio de tanta oscuridad. Que todo lo que aprendamos, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, porque como hemos aprendido, Señor, el fin de todas las cosas es para la alabanza de tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.